Estamos diciendo entonces que tenemos que separar las oraciones. Y entonces es importante cómo yo puedo separar las oraciones, atendiendo muchas veces las confusiones, los nexos y todo eso. Bien, aquí tenemos el texto de 1 Pedro 1:3. El texto nos dice de la siguiente manera: Eυλογήτως hot seos que patir tu Kyrio himon Isu Christo, ho kata to poli afto eleos anagenisas himas is elpidas sosan di anastasios Isu Christo e necron. O sea, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bien, en el análisis que tenemos que considerar siempre y tenemos que aprender a identificar el verbo, primero que nada, y en este caso el sujeto. Notamos aquí que eυλογήτως hot seos, que partir, todas estas palabras están en nominativo. Por tanto, evidentemente por aquí anda el sujeto. Recordemos que el sujeto puede funcionar como, el nominativo puede funcionar como sujeto, como aposición o como atributo. En este caso tenemos aquí un adjetivo verbal, tenemos aquí un sustantivo y otro sustantivo, de tal manera que entonces tenemos que identificar aquí cuál es el sujeto. Evidentemente, hot seos es el sujeto. En el caso de partir estaría como en aposición, sería función de aposición, Dios Padre o Dios y Padre. Eυλογήτως vendría a ser cumplir la función como un adjetivo, en este caso, como un adyacente. Luego, notemos que vamos a encontrarnos con genitivo. En este caso se está refiriendo a que el Dios y Padre es de nuestro Señor o del Señor nuestro Jesucristo. Por tanto, tienen que estar en dativo todas estas porque está refiriéndose a un sentido de dónde procede, en este caso, el Hijo. ¿Qué parentesco tiene el Hijo con respecto al Padre? Entonces estamos hablando de genitivos que tienen que ver con una relación de parentesco con el Padre. Ahora bien, aquí iniciamos con este ho, que es un artículo, y nosotros necesitamos identificar este artículo porque este artículo es nominativo, ¿verdad? Es nominativo y requiere ver a cuál palabra está junta. Así que entonces nosotros tenemos que respetar los casos para darnos cuenta que si este es nominativo, tiene que concertar con una palabra en nominativo. De manera que entonces, en toda esta parte, tengo que darme cuenta cuál palabra de estas está en nominativo. Pues nos hemos dado cuenta que es anagenisas, que es participio aoristo, activo en nominativo. Así que entonces, este artículo está concertando con este participio. Ahora, notemos que tenemos una preposición, es kata. Por tanto, estaríamos ante un circunstancial. Notemos que kata, me voy a dar cuenta qué palabras está rigiendo, en qué casos, y me doy cuenta que to, poli, eleos son palabras en acusativo. Por tanto, kata está rigiendo acusativos. Ya nos dimos cuenta entonces qué es lo que está rigiendo kata. Tenemos aquí aftu, que sería en este caso un determinante posesivo, obviamente tiene que estar en genitivo. Así que tenemos el que, según la gran o mucha misericordia, o según su mucha misericordia, nos hizo renacer. Bien, entonces notemos que aquí tendríamos prácticamente un circunstancial y podemos meterlo entre corchetes para que podamos entender aquí lo que tenemos luego. Los circunstanciales muchas veces están entreverados o están metidos y es muy bueno separarlos por un momento para que no nos confunda mucho la construcción. Ahora tenemos ho anagisas. Tengo un artículo, tengo un participio articulado. Si tengo un participio articulado, puede ser que ese participio sea atributivo o puede ser que sea sustantivo. Tengo aquí, la pregunta que yo haría es, ¿quién nos hizo renacer? Y cuando nos echamos para atrás, nos damos cuenta que tendría que ser Dios, hot seos. Correcto, ¿verdad? Hot seos sería. Entonces sería hot seos, ho anagenisas, perdón. Entonces,
si yo tengo a un nominativo junto a otro nominativo, esto está en una posición de aposición. Pero aún así, estamos ante un participio atributivo que, al decir Hod Seos, Dios, el que nos hizo renacer. Entonces, este participio tiene un valor adjetival que está de alguna manera atribuyéndole una cualidad a Dios. Ahora, sin embargo, por ser también verbo el participio, puede llevar complementos. Por esa razón es que tenemos acá este complemento, himas, que es a nosotros. Entonces, Dios nos hizo renacer, o sea, Dios hizo renacer a quienes, a nosotros. Sería entonces complemento directo. Ok, entonces podemos decir que si yo leo sin contar en cuenta este circunstancial, la oración tiene sentido. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que hizo a nosotros renacer, o el que hizo renacer a nosotros. Hasta ahí tenemos completa la oración y la tenemos entendible. Sin embargo, el texto que tenemos nos va a añadir otras circunstancias importantes para tener más información, y por tanto vamos a tener varios circunstanciales. Veamos las preposiciones kata, la preposición is, la preposición et y la preposición dia. Tenemos entonces, por tanto, 4 circunstanciales. El primer circunstancial es kata, y en este sentido, al regir el acusativo, está indicando según, implicando entonces que esta es una preposición de regla o norma. O sea, nos va a renacer o nos hizo renacer según la regla, según la norma de la mucha misericordia. ¿De acuerdo? Entonces, notemos acá que tenemos la mucha, que vendría a ser una especie de cuantificador de la palabra misericordia. Y su sería un determinante posesivo. ¿De acuerdo? Luego, volvemos a tener otra circunstancia que nos agrega más información todavía sobre esta oración, siendo este núcleo el participio que tenemos acá. ¿Quién nos hizo renacer? Dios. Dios. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Según qué regla? La de la mucha misericordia. Ahora, me va a indicar a través de la preposición is, el propósito o el resultado, o sea, el objetivo por el cual nos hizo renacer gracias a la mucha misericordia. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la preposición is, que siempre va a regir acusativo. Solamente ese es el caso que rige y lo tenemos claro. Notemos aquí el pida, que está en acusativo, y el participio que tenemos acá, que también está en acusativo. De manera entonces que me va a indicar otra circunstancia. ¿Cuál? La de objetivo. O sea, dijimos la primera según, de acuerdo a esta regla, la regla de la mucha misericordia. Ahora el objetivo, que es el resultado que se quiere obtener a través de la acción de este participio, de hacer renacer. Entonces, ¿cuál es el objetivo de parte de Dios de hacernos renacer? Para obtener como objetivo una esperanza viva. Ok, entonces aquí tenemos en acusativo las dos palabras, y una de ellas de alguna manera está en una posición modificadora de la palabra esperanza. ¿Qué esperanza? ¿Cuál esperanza? La viva. Y por último tenemos la otra circunstancia, que es a través de día, la preposición día, que está con apóstrofe, por medio de la resurrección, por medio de la resurrección de Jesucristo. Ese por medio se refiere a que hay una agencia intermedia, o sea, la resurrección viene a ser la agencia intermedia que utiliza, en este caso Dios, para, obviamente, lograr la esperanza viva que tenemos nosotros. Y por último, la última circunstancia es con et necron, o sea, está indicándome en este caso separación, indicando el punto de donde ocurre, o el origen de donde ocurre la resurrección de los muertos. Bien, entonces, este es el análisis que tenemos acá, el análisis que tenemos rápidamente de 1 Pedro 1:3.